Muy buenas tardes, otro viernes de Hablando de Elefantes. Muy buenas tardes, otro viernes de Hablando de Elefantes, el magazine político y cultural de Resistencia Bonaguante, Mendoza, en la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras. Y ahora también en fmagora.com, que están pasando el programa en diferido. Y en su canal de YouTube también. Buscan FM Ahora y ahí lo van a encontrar. Muy buenas tardes, nuestra nueva columnista de género, Nati Campanello Rocchetti. Gracias, Nico. Placer. ¿Cómo estás, Nati? Bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Eddie Whopper, nuestro co-conductor y columnista de Legales. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, audiencia? Bien, y nuestra camarógrafa y productora general, Fernanda Pioja. ¿Cómo estás, Fernanda? Los deditos. Haciendo caritas, pues no le gusta que la nombremos, pero la vamos a seguir nombrando. O sea, no es solo que no se puede enfocar. Sí, no hay que nombrarla. Se puede decir Fernanda Pioja. No hay que nombrarla porque sí. no le gusta. Es la voz de la conciencia, ¿viste? Lisa Simpson, cuando estás hablando y te sale Lisa con algún Sí, concepto, el super yo. Ella sale de allá atrás así, pero acuérdense qué tal, pero se escucha la voz nada más. En términos freudianos se llama super yo, contiene todas las represiones. No, sí. Bueno, hoy tenemos un programita, tenemos varias cosas para hablar. Tuvimos el placer y el honor de ser uno de los 3 medios que hoy estuvieron en la invitados hoy a la conferencia de prensa de Sandra Russo en Mendoza, y pudimos hacer algunas preguntas y transmitirlo en vivo y estar ahí con ella. La verdad que es un placer. Una experiencia bárbara, la verdad. Bárbara. Y tiró varios conceptos que enseguida los vamos a ir charlando un poquito, pero tiró varios conceptos que, si bien están en la línea de lo que venimos militando y hablando hace mucho tiempo, como que agregó una forma de llamar eso que nosotros por ahí lo llamamos de otra forma, así que lo vamos a comentar un poquito. Tenemos para charlar un poquito sobre la jueza Burú Buría. Sí, como te Servini de Cubría. Servini de Cubría. Hiciste una nota que tuvo bastante repercusión y muy interesante sobre la jueza vieja. Lo larguemos ya. A ver, contame un poquito. Bueno, mira, hace un año, un poco más de un año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Schifrin, determinó que los jueces de más de 75 años de edad debían jubilarse, o sea, dejar el cargo, abandonar la función para dejar paso a jueces de menor edad. Todo esto viene a cuento porque hay una reforma, hay una reforma de la Constitución, como todos sabemos, del año 1994, que establece un tope de edad de 75 años para los jueces. Había habido antes un fallo, el famoso fallo Fait, del juez, del ya fallecido juez Carlos Fait, que antes de fallecer nos dejó unos regalitos también. Nos dejó varios regalos, sí, no solamente los que dejó antes de fallecer, pero bueno, yo te digo, algún día vamos a hablar del juez Fait. Tiene algunos fallos que son magistrales y, aunque no lo creas, súper garantistas y que realmente son piezas de derecho, y además fue una eminencia en derecho internacional, bueno, pero algún día vamos a hablar. Y algo le pasó. Igual que el juez Petracchi. El juez Petracchi era mi juez favorito de la Corte Suprema. Después no sé qué fue lo que le pasó, pero en su momento, bueno, acá Natalia es también abogada y todos hemos leído sus votos en el fallo Montenegro, en los primeros fallos de la época de la democracia, cuando recién asume Raúl Alfonsín, que eran fallos que hasta tenían cierta belleza en su composición, en su redacción, súper libertarios. Bueno, luego se dio un poco vuelta y sabemos que los fallos de la Corte son siempre fallos políticos y que dependen de la coyuntura, ¿no? Le podríamos decir, parafraseando a Bart, ¿qué te pasó, Fait? Antes era chévere. ¿Qué te pasó? Antes era chévere. El bar que sale en la página Chapanay City, no sé si la conoces. Sí, he visto alguna. Se recomendamos a los 80. Chapanay City en Twitter. Muy bueno. Bueno, en aquel caso Fait, la Corte, por primera vez
en toda la historia constitucional de la República Argentina, declara nula una cláusula de la Constitución Nacional. La Corte Suprema es el máximo intérprete de la Constitución Nacional en el país, ¿no es cierto? En ese fallo, Fait, en el que Fait interpone una acción que se llama acción declarativa de certeza, es una cosa medio complicada, algún día la vamos a tratar, le pide a la Corte que diga si él tiene o no derecho de seguir quedándose en la Corte, y toda la Corte, a excepción de el voto de Bossert, del viejo doctor Bossert, que fuera luego, digamos, excluido de la Corte cuando asumió Néstor. ¿Te acordás? Ajá. Que hay varios jueces que, o sea, que les pidió a todos los jueces que renunciaran, sí, salvo a Maqueda. Bueno, en ese fallo la Corte decidió que Fait debía quedarse. El año pasado la Corte Suprema revierte este estándar jurisprudencial, en el caso Schifrin, diciendo no, todos los jueces que tienen 75 años, la Constitución es muy clara, entonces deben renunciar. Y si desean seguir manteniéndose en el cargo, habrá que gestionar, ellos deberán gestionar un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento por parte del presidente de la Nación. Los jueces, como vos sabés, se eligen, los jueces nacionales se eligen con un acuerdo del Senado. Claro. Es decir, el Consejo de la Magistratura elabora una terna, esa terna pasa al Senado, el Senado presta su conformidad respecto a esa terna, previas audiencias y qué sé yo, y el presidente de la Nación, a través de un decreto, nombra a los jueces. Entonces, después de los 75 años, dice la Corte, en el caso Schifrin, de marzo del año 2017, después de los 75 años, si el juez se quiere quedar, entonces debe, sí o sí, requerir un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento por parte del presidente de la Nación. Perfecto. En consonancia con esta nueva línea jurisprudencial, el Consejo de la Magistratura, que es el que elabora esta terna, ¿no? Y que es un organismo también creado por la reforma del año 1994 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura dicta una resolución según la cual, luego de 10 días hábiles de notificada esa resolución, cuando le llegara el juez debía abandonar el cargo, pero directamente abandonar el cargo, haya o no haya nombramiento, lo debía abandonar. Esto fue el 28-29 de diciembre, salió junto con la reforma previsional. El juez debía abandonar el cargo apenas le llegue la cédula. ¿Qué juez? El juez que tenía más de 75 años. En esa situación, jueces federales había 23. Claro. 23 jueces federales. Bueno, María Romilda Servini de Cubría, que había toda esta historia viene a cuento de eso. María Romilda Servini de Cubría es una jueza federal con competencia electoral que fue elegida en el año 1990, o sea, fue designada en el año 1990. Se mantuvo, fue una jueza, bueno, tuvo un montón de causas resonantes y qué sé yo, pero bueno, nació el 1 de diciembre de 1936. A marzo del año 2018 ya tiene 81 años. 81 años tiene María Romilda Servini de Cubría. ¿Por qué no se fue? Bueno, y ahí viene lo llamativo. Hay un montón de jueces que tienen 75 años que ya renunciaron. Jueces tildados de macristas, jueces tildados de K, ¿no? Y ahí veo que estoy saliendo por otra... Sí, está saliendo por... Disculpe, me estaba tratando. Está muy bien. Sí, es la voz de la conciencia. Reitero. Hay jueces de 75 años que renunciaron, sean de la ideología que sean conocidos como amigos del poder, así en los pasillos de tribunales, sean conocidos como enemigos del poder, garantistas o lo que vos quieras, jueces de 75 años que ya renunciaron en función de esa resolución del Consejo de la Magistratura y de decir, bueno, si yo pido un amparo ante la justicia para quedarme en el cargo, no lo voy a conseguir. O sea, no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque hay un fallo de la propia Corte Suprema que dice a los 75 años los jueces se tienen que jubilar. Entonces directamente renunciaron. Sí. Bueno, renuncian. Pero María Romilda Servini de Cubría, siempre me equivoco y digo Cubría, no renuncia. No renuncia, a pesar de haber denunciado ella presiones para renunciar. Pero no renuncia. Su hijo, Juan Carlos Cubría, era administrador del Consejo de la Magistratura. Administraba el dinero y fue presionado para que renuncie el año pasado. Sí.
tiene otro hijo, Eduardo Cubría, que es fiscal, que no tiene mayor, digamos, resonancia dentro de lo social. Pero bueno, ¿qué pasa? María Romilda Cervini de Cubría no renuncia. Llamativamente no renuncia, porque el resto de los jueces está incluso declarando en la radio, en la televisión, bueno, yo me voy a ir porque no tengo otra, qué sé yo. Muchos de ellos efectivamente renuncian, muchos de ellos se les acepta la renuncia, y Cervini de Cubría no y se queda y no pasa nada y nadie dice nada. Bueno, ahí tenemos que esta semana emite este fallo sin ningún sustento jurídico, como lo hablamos la vez pasada, con argumentos de charla de café o argumentos de club social, en el que decide la intervención del Partido Justicialista y además pone como interventor a alguien que ni siquiera figura en el fallo y que solo figura en la parte dispositiva, sin ni siquiera un mérito. Hablábamos de la vez pasada de los requisitos de la cautelar, de toda medida cautelar, que son la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, sin hacer mención a un tercer requisito que es el menos importante, que es la prestación de la contracautela. Es decir, o sea, vos, digamos, la contracautela más común, la garantía que vos das de que es cierto lo que estás diciendo, a veces es un depósito en plata, que se llama la caución real, das a embargo bienes tuyos, o hay otra que es una caución juratoria, vos jurás que todo esto es verdad, etcétera. Bueno, tampoco hace mérito de eso, o sea, tampoco ni siquiera lo nombra. Y cuando nombra al interventor, tampoco hace un análisis respecto de por qué ese interventor. Ese y no otro. ¿Entendés? Entonces, bueno. Porque hay alguien que pertenezca a los cargos jerárquicos del partido. Es decir, bueno, va a intervenir el partido el presidente del PJ de Mendoza, por decirte algo. O el vicepresidente de Gioja, ¿no? ¿Quién es? Scioli, el vicepresidente. Bueno, por eso. Entonces, así cierra un poquito todo este cuento. Tenemos un nuevo estándar jurisprudencial de la Corte Suprema que obliga a los jueces de 75 años a abandonar su cargo. Una resolución del Consejo de la Magistratura que se cursa directamente a los magistrados en ejercicio de más de 75 años, que le dicen, vos en 10 días te tenés que ir. Bueno, todo esto a la jueza Cervini de Cubría no la tocó. No pasó nada, pero tiene 81 años. No es que tiene 75. Sí, está pasada en 6 años. 81. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no le pasó nada a Cervini de Cubría? Bueno, porque tenía que seguir estando en sus funciones para dictar este fallo que de jurídico no tiene absolutamente nada, que realmente lo hubiéramos podido redactar entre nosotros. De político tiene todo y que perjudica al principal partido político de la oposición. Sí, y no solo perjudica una idea nada más, no solo perjudica al PJ, sino que dentro del PJ en realidad está apuntado a perjudicar y a proscribir al kirchnerismo, porque están todos invitados menos los kirchneristas. Sí. Entonces, después nos vamos enterando de otras bambalinas, ¿viste? El propio Luis Barrio Nuevo declaró en las radios de Buenos Aires que él recibió sorpresivamente un llamado, bueno, pero él lo dice así. Lo dice así. Sí. No sé si es cierto o no. Recibe un llamado de teléfono preguntándole si él quiere ser, vos querés ser el interventor. Y bueno, dale, ¿viste? Y acto seguido dice, bueno, ya que me han puesto a reestructurar el peronismo, lo vamos a reestructurar y lo vamos a normalizar, como dicen ellos. Como dicen ellos, sí. Pero no hay lugar para el kirchnerismo, lo dijo así. Sí, así, o sea, tal cual. No hay lugar para el kirchnerismo. Dogmáticamente, además, porque vamos a decir, no hay lugar para el kirchnerismo, ¿por qué? Por estas razones, A, B, C, D. ¿Por qué no hay lugar para el kirchnerismo? Bueno, no, pero él dice, no hay lugar para el kirchnerismo. Entonces, vos ves un estándar jurisprudencial, una orden que el Consejo de la Magistratura, encargado además de cierta superintendencia sobre los jueces, es decir, los puede sancionar, etcétera, le ordena a los jueces de más de 75 años que se vayan. Una jueza a la que no tocan, pero que tiene 6 años más que el límite de edad y además, objetivamente, 81 años. Nos podemos poner a discutir acerca de la obsolescencia, como hablábamos el otro día, de las facultades para ejercer la magistratura, ¿no? Sí. Dentro de ese panorama tenés que esa jueza intocada es la que determina este perjuicio para el principal partido de la oposición en Argentina, y el interventor, que al principio se hace el sorprendido, luego salta con una estructura ideológica sumamente contundente, a partir de la cual el kirchnerismo queda proscripto. ¿Está arreglado o no está arreglado? Bueno. Y el tipo dice, bueno, entre mis asesores el primero que voy a llamar es a Dualde.
Y la pregunta que hacíamos el otro día, que se hizo el silencio, sí. es decir, bueno, en aquel fallo del 2005, que la jueza le responde a Duhalde, en este momento, a ver, Duhalde estaba fuera de todo escenario mediático político, digamos, pero revive a partir de esto, y no solo que revive, sino que va a estar en la conducción interina del PJ. En el 2001 Duhalde había perdido las elecciones nacionales. Claro. Duhalde Ortega era la fórmula. Eduardo Duhalde presidente, Palito Ortega vicepresidente. Era la fórmula. Sí, reíte. Sí, no, sí, reíte. Sí, que bueno, en ese momento parecía otra cosa. Sí, yo recuerdo. Y estaba todo el peronismo embanderado detrás de esa fórmula. ¿Querés otro silencio? Es así. Bueno, más allá de eso, dijimos no nos vamos a poner ni en contra de los compañeros ni en contra de las organizaciones, pero no, históricamente el dato es objetivo. Totalmente objetivo, sí. Por eso, entonces le podemos poner un poquito de color, pero digamos... Y resurge en el 2001 como un organizador sotoboche, viste, desde atrás del 2001, o sea, del diciembre de 2001. Bueno, se dice en la jerga popular, en las calles, que el que organiza el estallido del 2001 es Duhalde. Es Duhalde. ¿Sí? Es Duhalde. También le decían Fernet, pero bueno. Fernet, ¿por qué? ¿Ah? ¿Puedes decirlo? Porque es amargo, negro y se hace rico con la coca, pero eso es un chiste que... Bueno, espera, yo te cuento algo, hoy que estamos ya tan informales, te cuento algo. Cuando asume Duhalde asumió la presidencia el 2 de enero del año 2002, luego de 4 presidentes anteriores, que si me preguntas el orden no me lo sé, pero me parece que era Eduardo Camaño, Puerta Camaño, Rodríguez Sá. No, después vino Puerta, después el primero no me acuerdo. ¿El primero fue Rodríguez Sá o no? No, después... Sí, no me acuerdo. Bueno. Puerta, Camaño, Rodríguez Sá, y que me acuerdo que Schwarzenegger, ¿te acordás? Marley le había hecho un reportaje a Schwarzenegger, y Schwarzenegger le dijo, vos sos argentino, los que tuvieron 5 presidentes en 10 días, te felicito, viste así. Que yo le hubiera contestado, vos sos austríaco, bueno, ahí no nació Hitler, bueno, pero es así. Pero bueno, sí. Es así. Bueno, a Marley tampoco le podemos pedir mucha velocidad Y en esa época era muy Madonna, Marley, viste, muy amante de Madonna, o sea, de las revistas de las vanidades y el corazón, viste, así. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y ahora se compró un bebé, digamos, tenía ganas de tener... tenés razón, se compró un bebé. Se compró un bebé y ahí lo anda llevando programa por programa. Hablando de cotilleo bueno, sí, pero al margen. Pues sí, Puerta, Sá, Camaño, obviamente los otros dos es de la Rúa y Duhalde. De la Rúa, Puerta, Rodríguez Sá, Eduardo Camaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. Porque Puerta era el presidente de la Cámara de Senadores. Ahí fue la ley de acefalía, todos fueron renunciando. A Rodríguez Sá lo elige la Asamblea Legislativa. O sea, recuerdo que no vamos a pagar, y lo aplaudieron, y sí, parecía tan lindo en ese momento ese discurso, no vamos a pagar nada. Y ahí asume Duhalde, el 2 de enero. El 2 de enero del año 2002. Como contrapartida después de Néstor, que de un día para el otro, sin que nadie se lo esperara, sale anunciando, hemos pagado la deuda, Sí. Y que Clarín también como que lo apoyaba. En aquella época. Sí. Clarín apoyó la primera presidencia de Kirchner. Bueno, de hecho se dice que Clarín te da 2 años de apoyo y después te empieza a pedir las cosas, y si no le das lo que ellos quieren... Le apoyó toda la presidencia. Sí. El lío empezó con el campo, se empezó a dar vuelta. Lo que pasa es que yo creo que cuando Clarín pedía, y Néstor, muy hábil negociador, iba negociando las cosas que pedía Clarín, en un momento pidió algo que ya tocaba demasiado los intereses del pueblo. Entonces Néstor, cuando se tuvo que poner del lado de Clarín o del pueblo, se puso del lado del pueblo y se terminó el romance de Clarín-Néstor. Sí. Pero bueno, eso lo analizarán algunos un poco más hábiles que yo. Yo no sé por qué empecé hablándote de que Duhalde fue elegido el 2 de enero de 2000. No, bueno, estábamos un poco en la informalidad, diciendo de que Servini cubría, en ese momento le respondía a Duhalde, y ahora evidentemente le sigue respondiendo a Duhalde. Es una...
De hecho, Salvini cubría durante las elecciones del año 2017, en octubre, hace 5 meses, 6 meses, 5, no más, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, de hace 6 meses, fue superjueza electoral, o sea, estuvo en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Estuvo a cargo de todo lo que tenía, pero de todo, la conformación de las listas, el chequeo de las boletas. Recordemos el bochornoso episodio de que se frenaron las cargas de los datos que iban entrando, sí. Para que se diera ganador, se pudieran anunciar como ganadores y después... Todas estas cosas que han pasado que parecen haber quedado en el olvido y que en realidad han pegado en la institucionalidad y en la historia de la institucionalidad argentina. Fuertemente. O sea, sí. Vos sabés que siempre lo digo, pero en esto de las neurociencias, sí. He leído y he escuchado por ahí, y siempre digo que lo voy a buscar y nunca lo encuentro, que la noticia en el cerebro del receptor, del humano, dura 4 días. Mirá. Una noticia bomba, supongamos. Intervinieron el partido justicialista. Más bomba, decís, más bomba. Cayeron en la Torre Gemel. Macri es pedófilo, supongamos. Sí, Macri es pedófilo, dale. Sí. Esa noticia dura 4 días en la cabeza del oyente, del telespectador, digamos, en este caso, de los medios hegemónicos. Y si en 4 días no volvés a remarcar la noticia, no vuelve a salir, nadie habla de eso, la gente le pasa un tercer, cuarto plano y empieza a pensar en la próxima noticia que ya le están largando, que le va a durar 4 días más. Entonces es muy importante que nosotros permanentemente estemos recordando este tipo de cosas para volverlo a poner en boga y que no se pierdan en la mente de... Es la misma estrategia gente. que hacen desde los medios hegemónicos, nada más que ellos lo que procuran es la construcción de posverdad. ¿No es cierto? Es así. Bueno, porque ¿qué pasa? Vos decís, ¿esto lo viste en algún lado? No, no lo vi en ningún lado. A lo mejor, no sé, inundaciones. A lo mejor hicieron mención en todos los medios, 10 minutos, y lo mencionaron, y salió. Sí. Y fácticamente vos no podés negar que salió, pero le dieron una cobertura de 10 minutos y, no sé, el choque del cantante de Tambiónica lo tuvieron toda una semana. Claro. Y te taparon toda la noticia que fácticamente la dieron. Ahí tenés por qué la clase media no recuerda cómo estuvo en el 2001 y quién fue quien lo sacó del pozo, ¿no? Tenemos una invitada, Federico Lardone. No me digas. Sí. Y acá nuestra productora nos está haciendo señas como diciendo, bueno, chicos, paren la charla del Club Social. Es así. Nati, nuestra nueva columnista de género, nos gustó mucho. Natalia estuvo invitada al programa para hablar del 8M como una militante feminista silvestre. Sí. La verdad que gustó mucho esa entrevista. La gente hizo muchos comentarios y le propusimos a Nati si ella quería una vez al mes o cada tanto hacer una columna sobre temática de género, a lo que respondió encantadísima que sí, y es por eso que acá la tenemos. ¿De qué vamos a hablar, Nati, hoy? Y vamos a hablar del tema bueno, obviamente del debate en las comisiones plenarias acerca de la posible ley, que esperemos que sea más que posible, de la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer. Es el tema. Comenzaron el martes con las reuniones informativas, con las 4 comisiones en pleno, y la verdad que fue un día histórico para el feminismo, para todas las mujeres, porque obviamente, como se dijo, y lo dijo una militante feminista de antaño, se están vulnerando actualmente los derechos de más de la mitad de la población a decidir, y al derecho a la salud de la mujer, porque eso es de lo que estamos hablando. Bueno, es importante tener en cuenta que no somos incubadoras ni somos recipientes. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se piensa, parece ponderarse el derecho a la vida de un embrión por encima de la persona, de la mujer, solo por el hecho de tener capacidad gestante. O sea, estamos realmente en una desigualdad que es estructural en todos los planos, y encima, o sea, el tema del cuerpo biológicamente lo vemos reflejado de una manera que nos lleva a la muerte por
no querer ser madre, digamos. Lo que se busca obviamente es que la maternidad sea una decisión voluntaria y no una imposición del Estado. Y como en aquella oportunidad hablamos, el derecho penal obviamente ha fracasado en su intento por obviamente que no se produjesen abortos, porque obviamente, o sea, es un hecho, es una realidad, el aborto es una realidad, y lo que hoy buscamos es que dejen de morir mujeres y dejen de ser intervenidas de manera irregular, clandestina, y claro, y causando daños a la salud que son irrecuperables. Así que bueno, de eso vamos a hablar. No sé si me quieres hacer Sí, preguntas. Nati, recién antes de comenzar el programa hablábamos de una experiencia que sucedió o está sucediendo en Rosario. Uh-huh. Hay un anuncio de Santa Fe que empieza a fabricar misoprostol. Uh-huh. Aparentemente no empieza, ya viene una producción de misoprostol en Rosario y hay una experiencia bastante interesante. ¿Nos querés contar un poquito sobre Sí, eso? No sé qué es el misoprostol. Es una pastilla que se utiliza... Ah, la para pastilla abortar. del día después. No. es. No, es una pastilla, a ver, lo que yo entiendo y corregime, dilatante que hace que expulsen el feto las mujeres a mira. pocos días de... Sí, físicamente no sé digamos, sus efectos, no los conozco del todo. No es la pastilla del día después, porque en realidad la pastilla del día después no es abortiva. Claro, es anticonceptiva. Claro, bueno, sí, ponele, sí, en realidad no es abortiva, porque todavía no hace ninguna concepción al momento en que se toma hasta 72 horas posteriores a la acto sexual, sexual. Digamos, de riesgo. Y además la venden de manera libre en la farmacia, o sea, vos vas y podés pedir la marca de la pastilla o la pastilla con el nombre que todos la conocemos y te la venden perfectamente, o sea que eso en realidad no se consideraría abortiva dentro. Bueno, respecto de lo del misoprostol y de la experiencia de Santa Fe, el secretario de Salud Pública de Rosario estuvo como informante, como invitado, digamos, fue expositor el martes, el primer día del debate en las comisiones, y dijo que desde el 2012 en Rosario ya no contabiliza muertes por abortos inseguros, desde el 2012. ¿Esto por qué? Porque en Rosario se lleva a cabo una política pública que tiene que ver con la salud de las mujeres, atendiendo a la efectiva entrega de anticonceptivos y también a los abortos realizados de manera segura. Ellos apuntan a la producción por parte del Estado de misoprostol, porque en realidad es una de las técnicas, una de las maneras de poder llegar a un aborto seguro, y de hecho creo que es ambulatorio, o sea, no hay una Te vas caminando intervención, ahí. claro. Claro, lo que pasa es que con el actual sistema legal, con el actual marco legal, no podría ser posible que un estado provincial o una municipalidad, ponerle que sea solamente en Rosario, te entregue una pastilla que implique la realización de un aborto voluntario. Sí se usa actualmente. Lo que pasa es que hay poca entrega, pero sí se usa en el caso de, por ejemplo, cuando está en riesgo uno de los causales del aborto no punible, Claro, el claro. Código Penal actual, que ya data de 1921, una de las causales es cuando el embarazo produce o conlleva un riesgo para la vida de la mujer, un riesgo para la vida o la salud. La salud entendida no solamente desde lo físico, sino como un concepto integral de salud, que es el que hoy por hoy maneja la Organización Mundial de la Salud, Claro. que no tiene que ver con netamente lo biológico, sino que comprende otros aspectos de nuestra Claro. personalidad, que son el psicológico y lo social. Es decir que actualmente sí se podría hacer, de hecho, se utiliza, pero de manera en hospitales, de una manera como permitida para esas causales. Claro, yo te decía por ahí desde un punto de vista más o menos técnico, pero tampoco muy técnico, es decir que actualmente la ley requiere que opere alguna causa de justificación que haga que torne que esa acción esté de algún modo permitida por el derecho, pero que opere esa causa de justificación que es como muy determinada, ¿no? Que esté en juego la vida de la madre, es decir que No, la vida o la salud, no es la vida o la salud, Claro. por eso, la vida o la salud, o sea,
me estoy refiriendo Sí. a una No descripción hace por ahí falta parcial. o sea, no hace falta que la chica esté en riesgo su vida sí o sí, sino con que se acredite, o sea, que está en riesgo su salud integralmente considerada, Sí. se podría acceder perfectamente. Claro, no, a lo que voy es que técnicamente por ahí se necesitaría verificar esa causal de justificación. Es decir, lo que quiero decir es, esta ley que se está discutiendo es necesaria para que empiece a operar la voluntad de la persona, Claro. si quiere o no ser madre. Es decir, Exactamente. bueno, Sí. por eso digo que esta iniciativa de Rosario Sí. necesita de este molde legal que se está discutiendo. Por supuesto, y hay una cosa que me gustaría que repitamos, y Nati lo va a saber explicar mucho mejor que todo, que el aborto no punible es el último paso de lo que se está debatiendo, porque se está debatiendo educación sexual, métodos anticonceptivos y entrega por parte del Estado, digamos, hacerse cargo de los métodos anticonceptivos, y en última instancia el aborto no punible. Entonces, explícanos un poquito cómo son esos tres En realidad, hoy la consigna de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito es una consigna que es integral, que tiene que ver con la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal, para no seguro morir. y gratuito para no morir. Hoy por hoy lo que se está debatiendo concretamente es la interrupción voluntaria del embarazo a decisión de la mujer. Lo otro, en teoría, ya existe. Lo que pasa es que en la práctica por ahí no llega. La educación sexual no llega para todos. Los anticonceptivos, si bien el Estado los puede llegar a distribuir, no llegan para todos. Y tenemos que pensar que no todos tenemos el mismo acceso ni a la información, ni a los anticonceptivos o a los métodos. En todo caso, en que llegaran los métodos tampoco está Claro. la educación. O sea, si no avanzamos Sí. primero con la educación, de nada nos sirve Si bien repartir es ley hace métodos. unos cuantos años, la implementación... Claro, se además vio- tenemos obviamente la mayoría de la población, mucha población en situación de indigencia y en situación de pobreza. Entonces no podemos pretender que una persona que no tiene las necesidades básicas satisfechas entienda o comprenda o quiera o pueda acceder, digamos, a esos métodos. O sea, estamos hablando de cuestiones muy básicas que no están satisfechas, entonces estamos condenando, como dijimos en aquella oportunidad, a las mujeres pobres a la muerte. De hecho, la periodista de Página 12, Mariana Carvajal, dio una exposición brillante el día jueves, que habló ella, jueves pasado, 12, y efectivamente mostró una foto de María Falcón, creo que es la chica que... Sí, no recuerdo el apellido, pero María es María. De 37 años, una mujer que ya tenía 4 hijos y que muere... 5. Sí, 6 muere. en realidad Claro. o 5. Eran 4 nenas y un varón ya Ujú. más grande. Y que muere porque no se puede practicar un aborto en condiciones de seguridad. O sea, no pudo acceder al aborto y muere y deja a todos esos chicos, obviamente, sin mamá. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando... O sea, no, realmente no tiene gollete esto, no tiene ninguna explicación que... No, y es un ejemplo práctico y real, porque hay mucha gente que cuando vos empezás a hablar de esto te dice, bueno, pero ¿a dónde están? Yo no he visto nunca a nadie, nunca me enteré de que nadie haya muerto por un aborto. Entonces, bueno, ahí claro. tenés un ejemplo clarísimo, real, expuesto abiertamente y públicamente para toda esa gente que te dice ese tipo de cosas. O te dicen, y me ha pasado, que te dicen, eso de que las mujeres ganan menos que los hombres, es mentira. ¿A dónde ganan menos que los hombres? Bueno, por eso, pero por hablar podemos hablar todos, el tema es cuán informados estamos de lo que hablamos, porque en verdad, si por hablar podemos hablar todos, yo podría hablar de medicina o física cuántica, de lo que no tengo la más remota idea, y o sea, cuando uno habla de políticas públicas, uno habla de población, uno habla de par, tiene que tratar de entender de lo que está hablando, porque si no, de lo contrario, lo único que hace es perjudicar. O sea, no ayudar de ninguna manera. Entonces ahí es una cuestión de ética de cada persona y de obviamente de conocimiento y de perspectiva política, entendiendo por política no solamente lo partidario, sino la relación con el otro y con el mundo. O sea, porque... Y otro caso te cuento, de médicos o gente, sí, médicos, doctores o lo que sea,
que te dicen: yo hice un juramento hipocrático y yo juré defender la vida y estoy en contra del aborto. Bueno, ahí, claro, bueno, también el jueves habló Claudia Piñeiro y también expuso magistralmente, la verdad, que los argumentos de las personas que obviamente están a favor de la despenalización y la legalización del aborto son espectaculares, son súper sólidos, gente muy formada y dista mucho de ser meras anécdotas personales como los que exponen las personas que están en contra de la despenalización, porque de hecho se basan justamente en una construcción que tiene que ver con la realidad y no con una cuestión personal, individual, o una convicción que no, de ninguna manera se puede imponer hacia a un otro. Uh-huh. Claudia Piñeiro decía que en esto de los pro vida, o de la gente que se autodenomina pro vida, entre ellos habla el presidente de Macri, dice que bueno, que hay una utilización del lenguaje que excluye a las personas que estamos a favor de la legalización del aborto y que en realidad eso, como toda utilización, es una opereta. Sí. Que tiene que ver con esto de excluir y de designar al otro como otro solo porque no piensa como yo. Los que estamos a favor de la despenalización y la legalización del aborto somos pro vida. Sí, o sea, pro vida como somos pro vida porque en realidad lo que estamos defendiendo justamente es que la mujer que no tuvo acceso a una anticoncepción o una educación pueda decidir, porque son nuestros cuerpos, o sea, le guste a quien le guste, eso es así, no somos una incubadora. Y la verdad es que sinceramente esto de que el pro vida, cuando una mujer muere, como en el caso de María, por un aborto practicado en condiciones de salud que son de higiene, que son espantosas, y por una persona que no entiende nada de cómo practicar un aborto, está muriendo una persona. O sea, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De pro vida o de pro concepción? Porque quizás lo que esta gente, que se autodenomina pro vida, defiende es la concepción, por una cuestión religiosa, de índole moral, o porque, no sé, porque les genera cierta, claro, una cuestión edulcorada de pensar en ese embrión o en la persona por nacer, y tenés una vida que es real, que es tangible, que es la de la mujer, que está en riesgo. No sé, me parece que es súper claro. Yo creo que, bueno, no es que me quiero meter de lleno en el debate de aborto sí, aborto no, pero lo que sí quiero decir es que hay por lo menos una matriz de pensamiento, que es esta. Una cosa es el aborto como hecho. Vos abortás, o sea, interrumpís una gestación, ¿no? Sí. Otra cosa es la legalización de ese hecho. Es decir, el hecho de que sea legal no implica que vos lo tengas que hacer. O sea, hay mucha gente que cree que el Estado va a obligar a la gente a abortar. Sí. Pero más de lo que vos, más de las que te imagines hay, que dice, no, pero ¿cómo? Que ahora tengo que abortar. Es legal, no, va a ser legal, no. Es legal, es legal. El que no quiera no lo va a tener que hacer. Y además, yo te digo, a la luz de preceptos constitucionales, siempre nos vamos a la Constitución, ¿viste? Sí, pero a la luz de preceptos constitucionales que preexisten y que están desde el año 1853, donde para esa sociedad era indudable que el aborto te condenaba al infierno. A la luz de esos preceptos constitucionales no hay mella alguna, no hay daño alguno que una persona fuertemente inspirada por principios religiosos de cualquier religión venga a estar afectada por la legalización del aborto. Porque, bueno, Natalia lo sabe bien porque también es abogada. Hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 19, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a un tercero o alteren la moral y qué sé yo, están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Sí. Las acciones privadas de los hombres que no produzcan ningún daño, te dice la Constitución, bueno, pero ahí ellos dicen a un tercero, o sea, dicen sí, el daño es moral. ¿Cómo? Pero estamos diciendo que muere gente, o sea, sí, en esa bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es... sí. Perdóname, déjame cerrar esto. Sí. ¿Sabes quién te va a juzgar? Te va a juzgar, hoy te juzga Servini de Cubría, ¿me entendés? Y te manda preso. Como esta chica, no sé si recuerdan el caso de esta chica de Tucumán,
Sí, es cierto. No es tiene cierto. que ver con el aborto, o era de aborto, yo no me acuerdo. Era una chica que fue que murió su bebé y que solo por ir al hospital a llevarlo. no. Bueno, es una cosa así, ¿viste? La criminalización de la mujer cuando suceden cosas duras, cuando suceden cosas así fuertemente instaladas en el imaginario que tienen que ver con su calidad de madre, ¿viste? ¿Cómo una madre va a hacer tal cosa? ¿Viste? Bueno, esas acciones te las va a juzgar el Dios en que vos creas, dice la Constitución. ¿Viste? Pero si yo estoy salvando mi vida, o sea, Dios me va a decir hiciste bien, pienso yo. No sé, porque yo no creo en Dios, pero supongo que para los que crean, te va a decir, bueno, mirá, vos salvaste tu vida. O sea, qué sé yo. Sí. O Sí. vos decidiste sobre tu cuerpo, ponele el cuerpo que yo te di, estamos hablando en función religiosa. Bueno, esas acciones, digo, lo que quiero decir es esto, que se queden tranquilas las personas religiosas y sobre todo los católicos apostólicos romanos. No tienen por qué abortar si no quieren. Exacto. No, Y que vos toda podés esa gente estar que a favor criminalizan del- las va a juzgar Dios. Porque así lo dice la Constitución. Vos podés estar a favor del aborto no punible y ser una persona que no abortaría o no induciría a su pareja a abortar jamás. ¿Ahí está? Sí, igual chicos, recordamos que somos las mujeres. Porque Bueno, hablamos bueno, porque ya, que somos las sí. mujeres las que Yo- podemos tener bueno, viste, las todo- mujeres todo da para o debate. personas con capacidad gestante también. Claro, bueno, Sí, está sí, bien, sí. pero uno en esto tiene que hablar desde la parte subjetiva, porque yo no soy mujer, soy hombre. Entonces, Sí, desde obvio. mi postura de hombre, yo puedo estar a favor por mi cuestión de género, puedo estar a favor de que no sea punible y sin embargo no hacerlo. Y Pero claro. Y no, pero para mí Pero siempre no. es decisión de la mujer, porque es la mujer la que está en riesgo Bueno, su cuerpo, su Claro, bueno, vida. Perfecto. acá la chica esta de Santiago del Estero, María, su marido sí quería tener el varón Sí. y ella es quien decide abortar. Bueno, lo que digo es, Y se muere. esas acciones Y se muere. privadas, y se muere la chica. Esas acciones privadas que tienen que ver con, se muere la chica porque se practica un aborto en condiciones paupérrimas o sumamente insuficientes. Sí, muere de una infección higiene, generalizada, claro, ella. por eso. Y Entonces bueno, digo, está. esas decisiones privadas que se van a considerar privadas no quiere decir adentro, puertas adentro, ¿eh? Vos cuando te Sí. vas a tomar un helado acá a la San Martín estás tomando una decisión privada y te ve todo el mundo. O sea, las acciones que tienen que ver con un análisis tuyo de conciencia, esas acciones están solo reservadas a Dios, dice la Constitución, no lo digo yo, dice la Constitución, están solo reservadas a Dios, pero además están exentas de las autoridades de la Terrenales. autoridad de los magistrados. Ujú. O sea, son cuestiones que no pueden ser sometidas a juicio. Lo que digo es, quédense tranquilos aquellos que sacan la bandera amarilla y blanca y digamos, invocan a otros papas que no sea el Papa Francisco, ¿viste? Porque Sí, sí, pues el Papa la onda Francisco- es que el Papa Francisco es Peronista, ¿no? kirchnerista. Es el Es organizador. parte de la grasa militante. Sí, el organizador del kirchnerismo internacional, ¿viste? Porque Claro. hablan así. Bueno, que se queden tranquilos, que de todos modos la Constitución los ampara y la Constitución de algún modo también les dice que, como en el artículo 2 dice que la nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano, bueno, toda esa gente que se queden tranquilos que van a ir al infierno los que hacen eso. De acuerdo con la Constitución. Sí, Así ojo, que, yo quiero, tranqui. acá quiero hacer un parate, quiero Sí. reivindicar a Marta Lanís, que es la titular de Católicas por el Derecho a Decidir, una mujer muy lúcida, ella es católica, Practicante, sí. claro, practicante, es bautizada con su comunión, confirmación, sus hijos son practicantes y es una mujer que distingue plenamente sus convicciones de de las cuestiones de los demás. Pero además ella dice que el tema del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo no es una cuestión de dogma de fe. Entonces ella dice que dentro de la iglesia, ella dijo lo siguiente el día que estuvo como expositora. Dijo que dentro de la iglesia hay una pluralidad de voces en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que pasa es que la jerarquía no comparte la postura, obviamente, la pluralidad, y la jerarquía sostiene, obviamente, una postura contraria a la de la interrupción, pero que en realidad de las otras voces no se sabe. Entonces invitó a que Me suena mucho. a que se conocieran otras opiniones dentro
de la Iglesia Católica, porque no todas estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, ella misma lo reivindica. Ella lleva su pañuelo verde y hace un montón que viene militando por la causa y obviamente está dentro de esta Qué interesante eso, y es verdad que y en ningún ámbito, digamos, se puede estar todos de acuerdo y todo. La voz oficial de la iglesia es una, pero es verdad. Y lo mismo pasa en las agrupaciones políticas. A ver, la voz oficial allá arriba dice una cosa, pero abajo después hay un montón de discusiones y otra cosa. Yo quería preguntar algo que puede sonar muy burdo, pero así a modo de ejemplo porque me sirvió para explicar en un momento este tema del bono del núcleo. En Uruguay, Eddie, se legalizó la venta de marihuana, ¿verdad? Sí. ¿Se consume más marihuana? ¿Ves gente adicta? Nadie dice que en Uruguay, por las calles de Montevideo o las internas, ¿viste? Durazno, Carrasco, toda esa zona, zonas del interior de Uruguay, Sí. vaya gente volada por la calle que no respeta los semáforos, que insulta a la gente, que no cumple la ley. O sea que, digamos, no ha la incidido. legalización de la marihuana no llevó a una población generalizada adicta a la marihuana. Y no ha quebrado el sistema de salud tampoco, aparentemente. Porque viste que también dicen que todo este tema de fumar y qué sé yo, también hace que el sistema de salud pública tenga que gastar mucha más plata en curar a esa gente enferma. Ajá. Bueno, Ese es el argumento. entonces se podría pensar que la legalización del aborto no va a implicar que la gente anda abortando por la vida. Sí, no es el elemento, no es el parámetro de análisis. No, O sea, de hecho en los el hecho de que algo países sea- donde el aborto es legal, países por ejemplo de Europa, donde el aborto Sí. es legal, tienen 4 o 5 veces, es menor la tasa de esos países al nuestro. Nosotros tenemos es uno de los países de Argentina con mayor tasa de aborto. De aborto. O sea que en realidad lo que hay que desterrar es esta hipocresía reinante que consiste en creer que el aborto no existe, o sea que las mujeres no abortamos, y que en verdad viene o sea, los que están en contra de la legalización o de la despenalización, o de las dos cosas, quieren tapar el sol con la mano. O sea, la realidad es esa, la realidad es que hoy se practica el aborto, la realidad es que un montón de mujeres mueren. De hecho, las expositores y expositoras dijeron que desde el retorno a la democracia al día de hoy se cuentan 3.030 mujeres muertas por abortos clandestinos, en condiciones irregulares, y muchísimas mujeres internadas. Uno de los expositores que es sumamente interesante, que estuvo el jueves, es el médico obstetra Mario Sebastiani, que ha sacado un libro hace poco sobre el aborto, un estudio sobre el tema, y lo que dice es que él habla así, voy a mirar porque no me acordaba los números, 50.000 mujeres internadas por problemas derivados por abortos clandestinos por año. ¿En Argentina es En esto? Argentina. ¿50.000 mujeres en Argentina? Bueno, ahí tenés Por año. una afectación seria de A la salud. del derecho a la salud, pero además si vos lo querés mirar desde un punto de vista neoliberal, si querés, Sí. es mucho más caro que el aborto sea clandestino y que el aborto sea legal. Porque tenés 50.000 personas que no las tendrías, o que tendrías un número muchísimo menor, si en realidad hubiera una canalización a través del sistema de salud Que es un que a problema vos te de salud. lleve, claro, por eso, que a vos te lleve se me ocurre decir la palabra solucionar, pero que a vos te lleve a una práctica de salud, a una práctica médica, donde, bueno, traten el asunto. Pero acá hay 50.000 personas que ingresaron al sistema de salud y se me ocurre que los 50.000, la mayoría debe ser público, el sistema público de salud. Mujeres, Sí. 50.000 mujeres. Sí, mujeres. ¿Qué dije? ¿No dije personas? Sí. No. Ah, bueno, 50.000 Sí, mujeres. somos personas. 50.000 mujeres. Pero es importante que se entienda que es un problema y nos afecta a nosotros. Bueno, 50.000 mujeres, me parece bien, venimos todos predeterminados por el lenguaje. 50.000 mujeres que realmente tuvieron que mirarlo desde el punto de vista neoliberal, tuvieron que ir a un hospital, como dice la clase media, que mantenemos con la plata de todos nosotros, Ujú. para hacerse un aborto, no para hacerse un aborto, para curarse. cuestiones que se derivan de un aborto clandestino. Entonces, chicos, 50.000. Sí. Pero son aún si 10, fuera una, pero 50, bueno, pero son sí. 50.000. O sea, Y también dijo algo muy interesante, que dijo que, viste que dicen esto, uno de los argumentos que utilizan los pro vida,
o los que están en contra de la legalización del aborto, es que el aborto es peligroso, que genera trauma psicológico. En relación a la peligrosidad del aborto, Sebastián dice que un aborto es 14 veces menos peligroso que llevar un embarazo común en curso, digamos. O sea que es un mito. Ajá, tenés más riesgo, digamos, en un embarazo común que en un aborto como debe ser. Como es, obviamente. Si el tema acá es que las mujeres muertas son muertes evitables, o sea, no tienen que ver con cuestiones aleatorias, sino simplemente con haber nacido en familias pobres o ser pobres y no poder acudir a una clínica que le practiquen el aborto en condiciones. O sea, en realidad la causa de muerte es esa, la pobreza. La pobreza. Por sí. eso es que también, Claro. a ver, lo que tenemos que cuestionar es básicamente esto, porque en realidad el aborto, ya todos sabemos que existe, pero las mujeres que pueden acceder a una clínica privada y pagarlo, no se mueren. Claro, a ver, Eso es el dejemos, No, eso es una de las podemos cosas seguir, que claro. hay que dejar claro, que abortan. Todas. Las neoliberales, las ricas, las del medio, las pobres, las adolescentes, las de mediana edad, las mayores, abortan las Y las católicas católicas, también. abortan las evangelistas, abortan todas. Ahora, la hipocresía está en decir, sí, yo soy católica, pero no hay que abortar. Pero seguramente cualquier católica tiene en la familia a alguien que o saben, aunque nadie lo dice, que se practicó en algún momento un aborto. Entonces, ahí está el tema. Abortan todas. Ahora, el tema es cómo vas a llegar a ese aborto. Si vas a llegar poniendo 25.000 pesos que te cobra cualquier médico de esos que dicen yo hice un juramento hipocrático y tengo que defender la vida, o vas a llegar con una curandera en el barrio que te cobra 500 pesos y te mete cualquier cosa, o te mete perejil, o lo que sea, Sí. y terminan... Y esto también tiene bases, aunque no lo creas, no es que aunque no lo creas, tiene bases filosóficas. ¿Por qué le interesa al colectivo, a la gente, en el imaginario país, por qué interesa tapar todas esas situaciones? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner debajo de la alfombra todo esto que pasa? ¿No matarás? No lo sé, No, porque no, porque- porque todos sabemos que en realidad Ya está. sucede esto. Sí, Es decir, sucede. más allá del no matarás, porque si No, fuera digo, por el como no una matarás- construcción religiosa de pero la de construcción dominio religiosa puede hegemónico. quedar en una entelequia. No, porque Eh, además también todos sabemos que las mismas voces que se alzan en contra de la legalización del aborto son las que cuando hablamos de niños o adolescentes, Hay que matarlos a en todos. conflicto con la ley penal, son los que no están en contra del linchamiento, los que no están en contra del gatillo fácil, de hecho son los que apoyan la doctrina Chocobar. Entonces, ¿de qué hablamos? O Claro, sea, por eso digo, no les ¿qué nos importa interesa? la la vida, les importa. Ahí quiero hacer una acotación que en el lenguaje y nosotros mismos, así como tenemos que ir aprendiendo sobre el feminismo, que a veces nos cuesta expresarnos, no digamos más la doctrina de Chocobar, es la doctrina Macri-Bullrich, Sí, es la doctrina neoliberal. Sí, Pero la todas doctrina las- neoliberal. Todos entendemos La igual, doctrina- porque en Sí. realidad... Sí, sí. Aquella vieja Pero- doctrina de la seguridad nacional. Pero bueno, está interesantísima la charla, pero tenemos que ir a un brevísimo corte y seguimos con nuestra invitada que se va a quedar hasta las 7 de la tarde con nosotros. Muy Así que bien. si hay alguna pregunta, alguna acotación o algo que quieran comentar, ahora es el momento. Ya para la semana que viene vamos a tener habilitado un WhatsApp de Hablando de Elefantes que lo vamos a ir pasando a Vamos. todos los compañeros para que le explicamos por qué. Ahora, a raíz de estos bloqueos que hace Facebook, estamos transmitiendo por varios canales al mismo tiempo. Entonces nos cuesta mucho seguir todos los canales para ver las preguntas y todo. Entonces vamos a tratar de intentar canalizar toda esa participación del público a través de un canal de WhatsApp donde podamos leerlo, porque es muy complicado leer Qué bueno. el canal Es buena idea, ¿eh? de Mendoza, leer el canal de Nacional, leer el canal de Chubut que también está de Chubut que también está saliendo por Chubut, leer el canal de KTV Argentina, que son los canales por los que está saliendo. Así que bueno, me hacen señas y me hacen caras de acá detrás de cámara. Vamos a un brevísimo corte, en 2-3 minutos estamos de vuelta y seguimos Dale. con nuestra invitada Nati. Perfecto. ¡No tengan miedo!
importante. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen. Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes. Ustedes, porque crecieron en un país distinto. No voy a ser yo. Van a ser los millones de trabajadores. El problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo. El problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que 2 veces al año le reajustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la Universidad Nacional, pública y gratuita. El problema no voy a ser yo. Van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo le pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva que no significa anclarse en el pasado, pero para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor del auto, porque si no podés chocar el auto y el país. Por eso, a los que creen que corriéndome, hostigándome, van a eliminar un problema, creo que en realidad tampoco conocen la historia. No conocen la historia de quienes fueron proscriptos hasta por el nombre, de los que fueron acusados de delitos imposibles. El otro día leía en un diario cuando hasta Perón lo acusaron de estupro. Sí, hasta eso hicieron con el peronismo, prohibirlo, denigrarlo, y sin embargo pudo estar vivo y sigue estando vivo en miles y miles de jóvenes, e inclusive en aquellos que sin ser peronistas reconocen en el movimiento social fundado por Perón y por Evita un importante vector de la transformación y del cambio en la República Argentina. Ni la lluvia, ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, desde San Martín, desde Belgrano, desde Moreno, desde Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor, porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias por todo, los quiero mucho, los abrazo con mi corazón, muchas gracias.
justicia y derechos humanos. Bien, varios temas que abordar aquí. Pueden bajar los carteles porque ya los vi, voy a hablar. Pensaba hablar, no necesito de la AMIA, no necesito carteles para hablar. Hablo de la AMIA desde 1994. A los que me ponen cartelitos, para que hable de la AMIA hablo desde el año 94. Desde la AMIA estoy desde el año 1996, cuando denuncié a Galeano y a todos los que encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. De la AMIA hablo con los familiares desde el año 96, apoyándolos y ayudándolos. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas, reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino. De la AMIA hablo. De la AMIA hablo, diciendo que se quiere demorar el juicio de encubrimiento desde el año 2002 de autoridades argentinas, de los servicios de inteligencia que cubrieron y encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. Han pasado 21 años, han pasado 21 años y no tenemos un solo condenado, ni un solo preso por AMIA. No necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decirles también que un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, presidente de la AMIA, está procesado en juicio oral por haber traicionado su religión y asociación. No me vengan a hablar de la AMIA. De la AMIA puedo hablar cuando el otro día me entrevistaba. Es un tema que me toca muy de cerca, porque en Soledad no queda casi ningún legislador de los que integramos la comisión bicameral de la AMIA, desde el año 1996 al 2001, donde en soledad, en absoluta soledad, me tocó firmar un dictamen diciendo que era una vergüenza lo que se había hecho, y que después confirmó en una sentencia donde se demolió el fraude procesal que había hecho el juez Galeano en esa causa, fraude estafando a los propios familiares y a las víctimas. Demolieron en la sentencia en el año 2004. Desde el año 2000 que se inició el juicio de encubrimiento a los funcionarios de ese entonces, porque la AMIA no explotó ayer ni durante nuestro gobierno, explotó hace 21 años, y hace 21 años que los familiares y las víctimas demandan justicia. No solamente la AMIA, la embajada. También quiero hablar de la embajada. Y si se me permite, por favor, este es un tema internacional, señores. En el año 1992 voló la embajada de Israel. 29 personas murieron. Bueno, continuamos en el segundo bloque de Hablando de Elefantes, el magazine político-cultural de Resistiendo a un Aguante Mendoza, en la radio central de los trabajadores y trabajadoras, y también en diferido por fmagora.com. Tenemos algunos comentarios y saludos, Eddie. Yo voy a leer algunos del Nacional, y vos lees los de Mendoza, ¿sí te parece? Igual no puedo ver todos los comentarios porque tengo que hacer algunas cosas para poder ver todos, pero vamos a leer algunos saludos y comentarios que hay por acá en cuanto se me cargue. Sí. Bueno, Elena Bérbora dice: la jueza Servine de Cubría tiene 82 años. Norberto González manda saludos.
Graciela Páez también manda saludos, hola compañeros. Noemí Villanueva dice vamos a volver. Carlos Acosta creo que es, que ahora no lo veo el comentario, desde Rosario saluda a Resistiendo un Aguante. Muy bueno el programa. Guillermo Pablo Enzabela dice volveremos. Y hay unos 11 o 12 comentarios más que no los puedo ver en este momento, trato de hacer para atrás y no lo hace. Así que después los leeremos. Bueno, acá se acaba de caer internet, no sé cómo estamos con la transmisión, pero por lo menos en mi notebook se acaba de caer la internet. A ver si tengo acá los comentarios. A ver. Bueno, no, imposible. Sí, te voy a hacer una pregunta, Natalia. Estamos con Natalia Campanello Rochetti, nuestra columnista de género. ¿Qué le dirías a esa gente que dice, bueno, mirá, ¿por qué no incluís en tu discurso o en digamos en todas estas disquisiciones que estamos haciendo a los varones, uh-huh, pero no a todos los varones, sino los varones que apoyamos la lucha y que estamos con ustedes? ¿Por qué no nos nombrás? ¿Tenemos alguna participación en esto? ¿Nos podemos sentir mal porque no nos nombres? No, por supuesto que sí, por supuesto que agradecemos las compañeras, a los compañeros aliados, a nuestra causa. En este particular tema no los nombro, quizás no los he nombrado o he hecho énfasis, si querés, en que es un problema de mujeres o de personas con identidad de género diferente pero con capacidad estante. ¿Por qué? Porque claramente es una cuestión que tiene que ver con la capacidad gestante, ¿sí? Y acá la brecha es tajante en relación a los varones, o sea, las mujeres son las que se mueren. O sea, no, por ahí otro tipo de violencia de género, obviamente son todas duras, difíciles y no deberían existir, pero en el caso del aborto claramente tiene que ver con nuestra capacidad gestante, pero con esta posibilidad o sea, con el pedido que hacemos las mujeres, con la reivindicación que hacemos las mujeres de nuestro derecho a decidir y de nuestro, como dijo Dora Barrancos, de nuestro derecho a ejercer libremente la sexualidad, porque Dora Barrancos, Mariana Carvajal dijeron claramente ayer jueves, claro, Dora Barrancos habló el martes igual, que a las mujeres o sea, nosotros somos las que tenemos el problema cuando tenemos sexo de tener miedo permanente a quedar embarazadas. A los varones no les pasa esto, obviamente no tienen capacidad gestante. Entonces el aborto y la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo es un problema de mujeres. De todas maneras, el proyecto de la Campaña Nacional del Aborto en esta oportunidad incluye a personas con identidades de género diferentes, o sea, que no se autopercibe mujer, pero que tiene capacidad gestante, o sea, la incluye. Eso es importante decirlo, porque obviamente puede existir, como el tema de la identidad de género no es binario, lo habíamos charlado de esto, o sea, no existe, no tenemos solamente el género femenino y el masculino, sino que hay personas que se autoperciben de otra manera. El proyecto de ley de la campaña nacional del aborto, que es el que tiene actualmente, ha acumulado 72 firmas, que es, digamos, mayoritario, o el que yo creo que se va a imponer, incluye a las personas con capacidad gestante, que no se autoperciban mujeres, ¿sí? Para mí el tema, hago la distinción por ahí, o te decía, es un problema de mujeres, porque es importante percibirlo. O sea, somos nosotras las que morimos, somos nosotras las que tenemos que nuestro cuerpo está en riesgo por no poder decidir, por misma hipocresía de la sociedad y y obviamente de que el Estado no sanciona o no tiene obviamente una ley que prevé el aborto legal, o no lo tiene como posibilidad. Y es importante esto de que el sexo no va necesariamente acompañado de la reproducción. O sea, nosotros tenemos derecho a ejercer nuestras relaciones sexuales con placer y no pensar que eso necesariamente va a devenir en un hijo o hija, ¿sí? Está bien. No sé si fue muy clara. No, porque por ahí, es una
es una demanda que yo le he escuchado a muchas personas, incluso, ¿sabes qué? Con cuestiones como muy menores también, como saludar por el Día de la Mujer, ¿viste? Que hay personas, yo siempre hablo de personas, ¿viste? Pero hay mujeres que realmente por ahí lo tomaban a mal. No sé vos cómo lo tomabas. Decían, feliz Día de la Mujer, y lo tomabas a mal, ¿viste? No es que se lo tomen mal. Lo que sucede es lo siguiente. Como hemos estado, y seguimos estando, pero hemos estado muy invisibilizadas, lo importante es destacar que la causa feminista es una lucha de mujeres, aunque también pedimos por otras personas con identidad de género que igual son invisibilizadas. Es importante decir que es una lucha de mujeres y que no es que no queremos que los compañeros varones aliados no estén con nosotras, sino que es importante que por primera vez a nosotras se nos visibilice, ¿no? Somos nosotras las protagonistas de esta lucha, ¿sí? Hemos estado tapadas siempre. Yo me parece un poco injusto que los compañeros se enojen porque seamos una vez en la historia protagonistas de nuestra propia historia. O sea, aceptamos todo tipo de apoyo, pero las protagonistas somos nosotras. O sea, son nuestros derechos los que están en juego, nuestros derechos a no ser acosadas en la calle, nuestro derecho a poder interrumpir voluntariamente el embarazo, nuestro derecho a ser consideradas en todas nuestras facetas de nuestra personalidad y no solamente en nuestro aspecto físico. Me parece que es indudable la violencia hacia las mujeres en la sociedad. De hecho, hemos sido reconocidas internacionalmente como un colectivo socialmente vulnerable, en el sentido de que ser mujer hoy es un riesgo. Y me parece que los compañeros que realmente nos apoyan tienen que entender que es nuestro momento de protagonismo, no por un capricho, sino porque es importante que de una vez por todas en la historia se tome conciencia real de lo que hemos venido sufriendo, ¿sí? La historia ha sido pensada en términos de masculino, o sea, sí. El mundo ha sido pensado con una mirada, una óptica masculina, desde hasta los colores están sexualizados, entonces, a ver, me parece que enojarse, a ver, cada uno se puede enojar por lo que quiera, si se quieren enojar, que se enojen, pero yo creo que los compañeros aliados son fundamentales, pero que es fundamental que nosotros tengamos presente que es nuestra lucha, y particularmente el 8 de marzo, cuando se utiliza este día para saludar a título comercial, como si dijéramos, no sé, el Día del Niño o cualquier otro día festivo, se está tapando que en verdad es un día que se conmemora la lucha por la reivindicación de los derechos de trabajadoras que murieron en una fábrica quemadas por su propio patrón, ¿sí? Entonces, el 8 de marzo no es un día para regalar bombones, flores, o para, de alguna manera, frivolizar, porque eso es lo que se hace, sino es un día en donde nosotros tenemos que conmemorar esa lucha histórica que venimos llevando a cabo y seguir luchando por todo lo que nos falta. Entonces, bienvenido sea el apoyo y al varón que se desconstruya a sí mismo y que se replantea sus privilegios. Pero el que se replantea sus privilegios bien sabe que no se puede enojar porque seamos protagonistas de nuestra propia lucha. Esa es mi postura. Perfecto. Estaba pensando en los colores y ahora estoy buscando, acá está el Palermo. Vos sabés que esta cosa de la sexualización de los colores, ¿no? Vos conocés algún equipo de fútbol, viste, estamos en época de metáfora futbolera. ¿Algún equipo de fútbol que tenga una camiseta rosada? Más allá de el Barcelona, ¿no? El Barcelona, pero últimamente, digamos, sería la camiseta suplente de Boca, que en algún momento lo utilizó rosada, pero no sé cuántos años tiene esa camiseta. Sí, no tiene más de 5. La camiseta suplente del Barcelona, es verdad, y hay un club de Italia, bueno, el Palermo, tiene una camiseta rosada y es el hazme reír de las hinchadas. Bueno, de las hinchadas italianas, viste que de hecho Italia es bastante en ese aspecto retrógrada, podríamos decirlo, y que le duela a quien le duela, es un hecho fáctico. Es así. Pero acá estaba buscando porque no me acordaba si era la camiseta del Parma o del Palermo, y acá estamos viendo la camiseta rosada de ese club de fútbol, que es verdad, y este tema
sonso de la sexualización de los colores que a veces pareciera, viste, realmente es una estupidez. O sea, Sí, de las propias el color que tiene que ver con el que de las propias actividades. Bueno, hoy por hoy es común que una chica juegue al fútbol, pero hasta, bueno, no sé, cuando yo tenía 10 años. Sí, no, era una cosa... Hubiese sido rarísimo, o sea, machona. como que no sé, claro. Sí, como mínimo, claro. Entonces, ¿cómo se nos va construyendo desde que nacemos la identidad a partir de esto binario del masculino-femenino y sin posibilidad de poder elegir? De la cocinita, la pelota, el rebote, el autito... La predeterminación de roles. Sí, pero de todas formas yo creo que de hace, no sé, 10 años a esta parte, 10 años, sí, pongámosle 10 años, quizás menos, el crecimiento exponencial de la lucha de las mujeres, y aún falta muchísimo, pero exponencial de la lucha de las mujeres se ve a diario y se ve en nuestros hijos. Yo tengo una nena de 15 y un nene de 5 y yo noto cosas en ellos que ya las vienen incorporando desde chiquitos que en nuestra época no sucedían. Y me parece que eso es parte de la lucha que se va plasmando en una realidad de la sociedad que a lo mejor de acá a 15 años ya no sea ni extraño y sea solamente un recuerdo eso de decir que una nena es machona o claro. que un nene es maricón, porque llora, por ejemplo. Claro. O porque usa algo rosado. Que además, ponele, vos le decís una nena es machona y un nene es maricón. ¿Y qué problema hay? De O sea, último. ¿cuál es el problema? Igual, mirá la palabra maricón, viene, es como una especie de diminutivo de Mari Carmen. O sea, es como un insulto, estás diciéndole a un varón, a un niño que se autopercibe de varón, como insulto el nombre de una mujer. Sí. Claro, tenés razón. Y Mariquita también. Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita Remolacha. Entonces, o sea, siempre de como obviamente, siempre la mujer como de alguna manera en posición inferior hasta en el propio lenguaje. Entonces, sí, es verdad, hemos avanzado un montón y no ha sido un avance que ha venido solo, ha venido de la mano de la lucha de un montón de feministas que no les ha sido gratis. No, por supuesto, En no. su propia vida la han pagado con lucha. Yo lo que no sé de todas maneras es qué se está debatiendo en el Congreso. Hoy ¿Qué se por hoy, debate? ¿qué ¿Un se proyecto debate? concreto de ley? Hoy hay 8 proyectos presentados. Mira. El más contundente, si querés, esto me hago cargo de la palabra contundente, es el de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, de los pañuelos, que este igual no es el original, me lo consiguieron, pero no lo compré, me lo regalaron, quiero aclarar, en donde lo que se está discutiendo básicamente es el derecho humano a la salud de las mujeres, el derecho a decidir de cualquier mujer o persona con capacidad gestante, interrumpir voluntariamente su embarazo. Esto hasta las 14 semanas de gestación. Uh-huh. En los proyectos anteriores, esta es la 8ª vez o la 7ª. Este mismo proyecto viene presentándose, pero no pasa que no ha llegado ni siquiera a la discusión en las comisiones informativas, pero en los años anteriores se discutía que era hasta la semana número 12, ahora está hasta la número 14 de gestación. Uh-huh. O sea, durante las primeras 14 semanas, cualquier mujer o persona con capacidad gestante podría concurrir a un servicio de salud pública o privada a solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo. Esto, o sea, estamos hablando de la posibilidad de decisión, por una parte, de la interrupción del embarazo dentro de las 14 semanas, pero también de la cobertura integral por parte del servicio de salud. Es decir, que sería obviamente gratuito, porque de nada serviría simplemente despenalizar si de todas maneras la persona no va a poder acceder al servicio de salud. Por eso es importante la distinción entre despenalizar completamente, que aunque se despenalizara nos quedaríamos cortos en ese sentido, porque a ver, suponete que lo despenalicemos, porque hoy está parcialmente despenalizado. Tenemos causales, que siempre se las interpretó como se quiso, pero a partir del fallo FAL, la Corte Suprema de la Nación interpretó de manera unánime
cuáles son las causales del Código Penal por las que el aborto no es punible o está justificado, que si quieren un ratito lo hablamos. Me perdí por dónde iba. La cuestión es que básicamente tenemos la legalización implicaría además que la persona pueda concurrir a un servicio de salud público o privado y que su obra social o que el Estado le cubra de manera integral esa interrupción de su embarazo y todas obviamente las situaciones posteriores que tengan que ver con ese servicio de salud o esa petición de servicio de salud. Uh-huh. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con la objeción de conciencia, que hay que tener un peligro con eso, porque, a ver, todo bien con el tema de la objeción de conciencia, pero... Por parte del profesional que atiende a esta persona. Pero yo no sé cómo podría regularse en el tema del servicio privado. Igual si el proyecto se convierte en ley, por supuesto que la objeción de conciencia no tendría ninguna validez, pero me parece particularmente que en el servicio público ningún funcionario público puede anteponer sus propias convicciones personales al servicio que está prestando. Eso me parece que... Mira, durante 90 años de vigencia de la ley de servicio militar obligatorio, si vos hacías objeción de conciencia, la hacías igual la colimba. Claro. O sea, yo no pude zafar. Yo la hice, bueno, un periodo feo de mi vida, pero había mucha gente, qué sé yo, muchos testigos de Jehová, por ejemplo, que decían, yo no tengo permitido, por mis creencias religiosas, tocar armas. ¿Viste? Igual. No, igual. Y además en el servicio militar te decían, decime si sos de esos credos que te obligan a hacer objeción de conciencia, porque te pasás todo el tiempo, más no sé cuántos meses más, en el calabozo directamente. Claro. O sea, vos no la vas a hacer, no vas a tocar armas, pero te vas al calabozo directo. Entonces, si para eso, supongo yo, no sé, digamos, la objeción de conciencia, tampoco correría este tema, porque la objeción de conciencia, en definitiva, vendría a oscurecer toda la ley, pero toda la ley en el amplio espectro de todas las leyes que hay. Podés decir, bueno, yo no cumplo esta ley, ¿por qué? Porque a mí me parece que no hay que cumplirla. Bueno, ¿para qué está la ley? Me parece que no se puede, ese funcionario público no se puede olvidar nunca que está prestando un servicio a la comunidad. Y él no puede imponer al resto de la comunidad su manera de pensar o sus convicciones. Es que si no nadie cumple la ley tampoco, porque está ninguna cobrando ley. un sueldo porque tiene que tener un servicio público que no está supeditado a las convicciones personales de la persona que lo requiere. Sino que se dedica a otra cosa, como te dice el gobierno, si no te gusta esto, dedicate a otra cosa. Claro. Da igual si el proyecto se aprueba, si se convierte en ley, que esperemos que sea, yo creo que sí. En el servicio privado tampoco podrían, la objeción de conciencia no podría de ninguna manera privar a una mujer o persona con capacidad gestante del derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Yo me estoy imaginando los debates dentro del seno de Cambiemos con cómo hacemos para financiar. Sí, cuando le estamos quitando toda la salud pública. Está todo bien, bueno, porque Macri dice que se discuta en el ámbito del Congreso. Bueno, sale en el Congreso la ley que despenaliza el aborto. No, sabes que la implementación va a llevar varios años. Te digo eso es algo. En las últimas semanas se han quitado derechos para medicamentos a personas hemofílicas. Sí. Con hemofilia severa yo no soy médico. Y para personas con discapacidad. Es decir, se los ha excluido del régimen de reintegros, del sistema único de reintegros, y se los metió en otro sistema que ellos dicen que es más eficiente, que se llama integración. Personas con discapacidad, te estoy hablando. Sí. Las personas con discapacidad, de acuerdo con las estadísticas que vienen siendo incluso de la Organización Mundial de la Salud, son el 7% de la población. El 7% de la población mundial, y en Argentina está también en esos parámetros. Bueno, a ese 7% le han quitado el sistema de reintegros para prestaciones médicas. Sí. O sea, vos tenés una persona que necesita esta prestación. Bueno, de hecho los chicos con síndrome de Down también fueron excluidos de las pensiones. Bueno, ahí tenés. Entonces, para menores. Esta gente con hemofilia te pagan los remedios hasta los 18 inclusive. O sea, cumplís 19 años, no te dan más este factor 8, que no sé de qué se trata, pero es un remedio para tratar la hemofilia o para por lo menos hacerla más tolerable, o que no haya tantos síntomas, etcétera. Reitero que no soy médico. Bueno, ley de aborto no punible, etcétera.
Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo la van a financiar? ¿Quién la paga? ¿Cambiemos la va a pagar? ¿El PRO la va a pagar? No, de hecho la pagamos todos, pero... No, digo, sí. el PRO va a decir, esta remesa de dinero público, sí, del cual nos podemos apropiar, sí, entre paréntesis. Sí, bueno, la mandamos a... En el marco de una reforma... A pagar las LEVAX, la mandamos a pagar, no sé, los servicios de la deuda, la mandamos a Panamá o la mandamos al servicio público. Y bueno, yo creo que... Para que nuestros votantes que ponían carteles en Facebook con fotos de personas en situación de pobreza, embarazadas, diciendo esto no lo queremos más, porque todos lo recordamos, sí, todos lo hemos visto. Funcionarios del PRO que decían se embarazan para cobrar un plan. Sí. Entonces, ¿vos creés que van a girar plata? No millones en el marco de una intención de reforma estructural del sistema de salud, del cual hay una experiencia piloto ahora en Guaymallén. Sí, ojalá que esto no sea meramente una cuestión nominal de que el Congreso de la Nación dicte una ley y que ahí se termine todo. No, pero yo creo que la normalización, se dice, la normativa de la ley y la puesta en vigencia va a llevar a... Recordemos que la educación sexual en las escuelas está sentenciada hace años. Sí. Y recién ahora se está empezando a ver algún resquicio. Mirá, vos sabés que también hay un plan de reforma total del sistema educativo. También. Entonces se ponen en un brete. Sí. Sí, lo que pasa igual, chicos, que recordemos que esto es una emergencia. O sea, yo no digo que no confío en la buena voluntad del presidente ni de los ni el PRO en general, pero me parece que hay una urgencia que tiene que estar dada primero por las muertes, por las 500.000 mujeres que se mueren. Sí. Por año y además por una cuestión que tiene que ver con nuestra lucha en la calle. Hemos tomado básicamente las calles sí, y es impresionante la movida feminista que hay. Entonces no, hay una sí, eso es indiscutible. O sea, evidentemente el reclamo no se puede desatender. Claro. Una pelea importantísima. Yo en ese sentido me animo por ahí a decir de que va a haber que implementar una segunda parte de esta lucha, que va a ser una vez que esté la ley, porque la ley va a estar. Sí, que les guste a todos los sectores o que no les guste, la ley va a salir. Pero una vez que esté la ley, para que se implemente. Ahí vamos a tener otra lucha. Porque de hecho, y esto... Porque no van a poner un centavo, Fede, te lo digo acá. Esto va a sonar a una burrada lo que voy a decir, pero si vamos al caso, vos pones cuántas mujeres mueren por aborto al año y cuántas personas mueren de hambre o por el mosquito, y probablemente mueran más personas por picadura de mosquito y tampoco se las atiende. Claro. Y la ley de emergencia económica no le dan bola, y la ley de emergencia educacional no le dan bola. Entonces ahora la lucha, no estamos diciendo que la lucha sea inútil, claro, estamos diciendo va a haber una segunda parte de la lucha, porque que va sabemos con los bueyes con los que haremos lograr la implementación, sabemos con los bueyes que haremos, y sabemos también que existe un plafón, un consenso de una enorme mayoría que en algunos casos está sumamente degradada desde muchos puntos de vista, espiritual, moral, lo que vos quieras. Estos mismos que dicen a favor de la vida y qué sé yo, no van a mover un pelo, corre por mi cuenta como siempre. Estos mismos que dicen, pero el aborto, qué sé yo no quiero, ninguno de esos va a mover un pelo para que esta ley hay una cosa se implemente. Pero ni aun los que están... Bueno, si quieren el aborto que se los den, así se dejan de hinchar, ¿viste? Porque hablan así. Esta gente no va a mover un pelo, no va a generar opinión, no pasa nada. Sí, pero también hay gente que no entiende la conquista de derechos, en realidad, a ver, estas marchas que hubo pro vida, son personas que nunca en su vida pisaron una calle para manifestarse por nada. Y ahora, no sé... No se informan, evidentemente no les interesa demasiado el tema, y bueno, entonces un domingo salen a manifestarse en contra porque están en contra, que eso ahora se les ha dado porque nunca pidieron nada, no saben lo que es conquistar los derechos en la calle, no saben lo que es manifestarse por nada.
A mí no me genera ningún tipo de temor. Creo que las mujeres somos muchísimo más fuertes y venimos hace años peleando por lo que nos corresponde y nuestro derecho. Así que la verdad me tiene sin cuidado. Yo auguraba esta segunda parte de la lucha, ¿no? Una acotación y ya tenemos que cambiar de tema porque hay un par de cositas que tenemos que decir. Vale. Pero con respecto a esto de los compañeros varones que apoyen, pero de alguna forma que la lucha es de las mujeres, tiene que ser llevada a cabo por las mujeres y todo, pero hay un problema que se presenta esa lógica, y el problema es que en el Congreso la mayoría de los que votan son hombres, y ahí hay... No, bueno, pero hay un montón de compañeros que están a favor de la interrupción voluntaria. Por supuesto. No, yo hablaba en general de todo lo que es nuestra lucha feminista, porque por ahí, en el tema del aborto, siempre hay compañeros aliados. La disyuntiva por ahí que se plantea es que no se debe, para mí, a mi entender, desde mi humilde punto de vista, no se debe dejar de ver que en realidad, en el caso del aborto, concretamente son las personas con capacidad gestante, es decir, las mujeres u otras personas con identidad de género diferentes, pero con capacidad gestante, las que se mueren. No así los varones. Entonces, la mitad de la población está en un riesgo de vida por no poder acceder a un derecho de salud. Eso nada más. Los compañeros aliados, bienvenidos. Tengo un montón de amigos que son compañeros aliados, así que de ninguna manera esto es una guerra con los varones. Eso me parece que es pero es que me parece que también es una parte de la estrategia del discurso tratar de poner hombres contra mujeres, y eso no viene desde el feminismo. No viene desde el feminismo, o desde los feminismos, porque para mí son varios. Sí. Pero no, para mí eso es una lectura que es errónea. Bienvenido a la... No nos tenemos que preocupar entonces. Para nada, bienvenido al apoyo de los compañeros. Sí, por favor, encargo que el próximo 8 de marzo que no nos saluden por el Día de la Mujer, porque de alguna manera es un desconocimiento o una subestimación hacia la lucha que realmente llevaron a cabo aquellas obreras y que seguimos llevando a cabo todas las feministas desde hace un montón de tiempo. De última, si quieren saludar, saluden como feliz día de lucha o las apoyamos en su lucha, y que sea una cuestión real, que se traduzca en actos concretos de la vida, digamos, porque a todos nos gusta salir a la calle, o a todos los que nos consideramos progresistas en el sentido de los derechos en general, pro derecho, aunque el pro, aunque sería a favor de nuestros derechos en general, de la apertura de derechos. Pero después en la vida diaria tenemos conductas que distan muchísimo de ese discurso que llevamos a... Comenzando y... Entonces, bueno, claro. Entonces, por ahí lo interesante es que haya una deconstrucción real, no solamente de los discursivos. Ojo, las mujeres también, todos tenemos que deconstruirnos. Así sí, que, totalmente. Bueno, tenemos hoy en este momento, y de hecho lo decíamos antes, tuvimos el placer y el privilegio de ser uno de los 3 medios que estuvieron en la conferencia de prensa de Sandra Russo, y en este momento está Sandra Russo junto al Candil Laura en su presentación del Teatro Selectro, que es una idea, a mí me parece fantástica. Una vez al mes el programa del Candil Laura, que comienza hoy su temporada número 23, hace 23 años que está al aire Julio Ruttmann con el Candil, y que lo ha llevado en una experiencia, digamos, impresionante, y es amigo íntimo de gente como Sandra Russo, como Víctor Hugo y infinidad. Se me fue, Las Venas Abiertas de América. Galeano. Eduardo Galeano. Amigo de Galeano. Digamos. Sí, y agradecer también la plataforma que le da FM Ágora, porque el programa del Candil se pasaba por Radio Nacional. Por cuestiones políticas, por discriminación por razones políticas, prohibidas por todos los tratados internacionales de derechos humanos, toda la gente de Radio Nacional Mendoza fue expulsada. Toda la gente que tenía una idea más nacional y popular, digamos. Sí, por supuesto. Pero quiero decir que este acto discriminatorio por parte del gobierno nacional, porque es Radio Nacional, gracias a plataformas, yo no sé si llamarlas alternativas, sí diría comprometidas con el pensamiento plural, como FM Ágora, a quien saludamos desde acá. Gracias a esas plataformas podemos tener nuevamente la elaboración de esos discursos
que sí son contrarios a los que hegemónicos. elaboran los hegemónicos y elabora específicamente el gobierno. Bueno, hoy en el Selectro a partir de las 18, pero a partir de las 18 comienza el programa, pero ahora a partir de las 19 ya está Sandra Russo ahí. Vuelve el Candil de Julio Rudman, entrada libre y gratuita, están a tiempo de irse para allá. La invitada especial es Sandra Russo, periodista, docente, escritora del campo nacional y popular, con la presencia y actuación de Ernesto Espeche, Mariano Holguín, Marcelo Sánchez, Gustavo Maturano, Mirta Díaz, Paula Coraza y Pupi Agüero. Si podés escucharlo por fmagora.com porque está saliendo en vivo en este momento, por el canal de YouTube que lo encontrás FM Ágora Frecuencia Militante, o por la aplicación del FM Ágora que la buscás en Google Play y la encontrás también. Y también decir que en este momento se está llevando a cabo una concentración en el kilómetro cero masiva y muy amplia contra el tarifazo, contra los tarifazos de gas y de luz. Digamos, la gente ha vuelto a salir. Todo esto comenzó a principios del 2016 cuando esto de los tarifazos no era más que una advertencia, es decir, salgamos y pidamos de que no se ejecuten estos tarifazos porque lo que se viene es así, así, así. Bueno, en ese momento el gobierno, digamos, no se le pudo torcer el brazo al gobierno, aplicó los tarifazos y después de 2 años esos tarifazos empezaron a llegar a la sociedad toda y es como un resurgimiento de la protesta, digamos. No se pueden pagar más tarifazos, no es que no se quiera pagar, ni siquiera es que no se quiera pagar, no se puede pagar porque no hay bolsillo que aguante, o en la mayoría de la población no hay bolsillo que aguante. Más en una provincia que ya tenía tarifas altas, aún durante la vigencia de los gobiernos no te diría altas, pero sí diferenciadas respecto de la capital federal. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires y te digo la verdad, pagaba 17 pesos bimestrales de gas, claro, y 30 y pico de pesos bimestrales de luz, ¿verdad? Mientras en el resto de las provincias se estaba pagando muchísimo más. 2 o 3, aún en provincias como Mendoza, donde esas tarifas eran altas, eran más altas que en Buenos Aires, bueno, aún así han aumentado un 2000%, bueno, y con respecto 20 a eso, veces más. Anunciar que el diputado Lucas Gilardo, junto a un montón de legisladores más y organizaciones sociales y políticas, presentaron un proyecto y que la senadora electa Natalia Vicencio está muy comprometida y muy metida en eso, y a lo mejor la podemos invitar para el miércoles que viene para que nos cuente de este proyecto, que es retrotraer las tarifas a diciembre del 2017, donde ya eran altas, sí, pero antes de este último aumento, y congelarlas al menos por 1 año. Digamos, volver las tarifas atrás y congelarlas, que durante 1 año no se puedan aumentar, por lo menos hasta que, no sé, empiecen a aparecer los brotes verdes que hace 2 años lo estamos esperando. La lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones o algo. Pero, sí, claro, pero digamos, no hay bolsillo que aguante, no se puede. Estamos viendo a diario, o sea, en el recorrido que yo hago desde mi casa hasta acá caminando, a diario veo cómo van cerrando comercios. Si cierran los comercios es porque si cierran los comercios porque sí, no pueden pagar luz o gas, es sí, porque en los barrios hay gente que no está comiendo. O sea, claro, si un comercio cierra, sí, es porque hay gente que no está comiendo. ¿Sabés qué pienso? En hacer un llamamiento a estas personas que dicen, yo prefiero pagar tal y tal con tal de que no vuelva no sé quién, o prefiero, yo apoyo al presidente, entonces sí, voy a pagar... No pagamos nada. Que sean conscientes de que estamos hablando de derechos. Si ellos quieren cercenar sus propios derechos, bueno, qué sé yo, si quieren automutilarse, no hay ningún problema, pero paremos un poco con esa generación de discurso en el que pareciera ser que todos debemos hacer un sacrificio mutilante, cortarnos las manos, cortarnos los dedos, ¿me entendés? Recordemos. Para perseguir un supuesto objetivo superior, que es el
cambio, que nadie sabe lo que significa. Hasta ahora el cambio nos está costando carísimo. Sí, persiguiendo un objetivo común, digamos, gente que es totalmente individualista, porque piensan solamente en lo que ellos pueden Bueno, pagar, si vos te querés ¿no? mutilar, a mí me parece perfecto, pero a ver cuándo empezamos a tener un poquito de esa conciencia social que implica que si vos que te querés mutilar, los demás no nos queremos mutilar. Claro, Y exactamente. que además tu pensamiento, multiplicado por los millones que lo comulgan, genera muertes, genera cercenamiento de derechos, Sí. genera una Y situación, después te pones perdóname, en Argentina, en donde contra está... del aborto no punible. Y después te pones por eso. Y genera una situación, ¿sabes qué? En el que los derechos se están transformando en privilegios o en beneficios. A mí me parece que si vos sos individualista, no baja un poco la soberbia y no pretendas llevar tu pensamiento pequeño a un pensamiento social. Porque el individualismo es de uno solo y la sociedad es otra. Bueno. Y cuando ese pensamiento tuyo se multiplica por millones, empiezan a morir los chicos, empieza a no comer gente, empiezan los despidos y la gente en la calle. Entonces pensemos un poquito más en el prójimo y tengamos un pensamiento más solidario. Estoy totalmente de acuerdo, y recordar también de que si hay algo que a mí me molesta, y creo que a todo el mundo, es la hipocresía. Y la hipocresía de la hipocresía, porque recordemos que durante los años anteriores, cuando se criticaba esto de los subsidios, salió una ley o una normativa o algo donde el gobierno de Cristina dijo, bueno, todos aquellos que quieran renunciar al subsidio lo pueden hacer. Ninguno de ¿Cuánta ellos gente renunció. Ninguno de ellos renunció. Bueno, entonces Ninguno ahora de ellos renunció. calladito la boca y salga a luchar porque ¿Sabes son qué sus pasa? derechos. Te dicen, lo que pasa es que, bueno, a mí me parece bien porque yo estoy pagando la fiesta. O sea, ¿y sabes Sí. qué? A vos te parece bien. A vos, Juan Pedro Díaz. Vos, José López, o como te llames. Vos, Ricardo Garzulo. A vos te parece bien. Pero de ninguna manera eso es un pensamiento social. Y esa gente tiene que saber, si vos querés ser apolítico, bueno, esa gente tiene que saber que ese pensamiento puesto en ejecución hace daño, como Ya, te dije a recién, miles de personas. genera muerte, genera pérdida de derechos, genera una sociedad en la que lo único que existe es el uno y no el país. Totalmente de acuerdo, muy buenas palabras, y ya estamos terminando, no sin antes mandarle un fraternal y cariñoso saludo a Anabel Fernández Sagasti, nuestra senadora provincial, que estaba invitada hoy al programa, estaba confirmado, venía, y esta mañana amaneció enferma, está en cama en este momento y no pudo venir, así que ojalá que se mejore muy pronto. Y por ahí la esperamos el miércoles o el viernes, dependiendo de la agenda, tiene que volver. Así que está invitada nuevamente. Vamos a ver cuándo está con nosotros y se lo vamos a anunciar por lo menos un día antes para que estén atentos, porque lo anunciamos en un videito de ella que lo vieron 300.000 personas y se había generado una expectativa muy interesante de escucharla de nuevo. ¿Llegó a 300.000? Sí, 300.000 personas. Sí. Y Anabel no era tan conocida fuera del ámbito de Mendoza, y mucha gente, 300.000 personas que vieron eso, dijeron, mira vos, tenemos esta senadora y no la conocíamos, a ver, nos gustaría ver más de ella. Bueno, a esa gente le pedimos disculpas, es un causa mayor, Sí. pero prometemos que vamos a hacer todas las gestiones para que la semana próxima esté Anabel Fernández con nosotros. También les mandamos un abrazo gigante a toda la gente del Candil y de FM El Ágora, que están en un proyecto que a mí me parece genial y espectacular, y sé que les está yendo muy bien porque algo me llegó por ahí, que hay mucha gente, y bueno, y apoyar la lucha desde acá. Y ahora vamos a pasar por ahí en el kilómetro cero de la gente que se está manifestando en contra de estos tarifazos. Y agradecer también a Sandra Russo, ¿no? A Sandra Russo, que pidió después, especialmente hoy estar con medios contrahegemónicos. contrahegemónicos, medios alternativos. Dar una charla con los que estamos haciendo así a pulmón. Bueno, yo no voy a ensalzar nuestra tarea, ¿no? Pero con la gente que no pertenece a los medios hegemónicos, como para tener un ida y vuelta que además fue muy sustancioso, ¿no? Que Sí. realmente un placer, Sandra. Placer, y sí. me encantó, y después que terminó hablar un poquito más con ella, muy agradable, un
un placer. Y mañana está dando una clínica de 9 a 12 horas acá en la sana Ana Frank, en la calle Maipú. Y a la tarde hay un encuentro de mujeres en Sutiaga, que es en la calle Corrientes al 240, por ahí, en la calle Corrientes. Agarrar la calle Corrientes y lo vas a Derecho. ver. Lo vas a ver a Sutiaga, ahí está en la primera cuadra. Así que bueno, esto ha sido Hablando de Elefantes en la edición de viernes. Muchísimas gracias, Nati, por acompañarnos. Gracias, chicos, a ustedes. Muchas gracias, Eddie, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Fernanda Pioja, siempre haciendo la seña o algo de atrás. Y quien les habla, Federico Lardones, se despide. Será hasta el próximo miércoles y alguna que otra edición. Y también agradecerles que hoy no está con nosotros a Mónica, nuestra operadora, y a Tony Sarabia, que por falta de costumbre y todo, por ahí me olvido de mencionarlo, pero es el asistente técnico de Resistiendo Aguante, que nos está dando una mano con las retransmisiones en distintos canales. Y que sin está llegando, que a lo mejor no tendríamos la misma llegada que teníamos hace 2 meses. Muchas gracias, que hace un trabajo realmente interesante e importante. Será hasta el próximo miércoles.